Después de solo un mes de guerra, el norte descendía por la península a toda velocidad, ganando terreno cada día. La apuesta de Kim Il-sung por conquistar el sur en cuestión de días parecía hacerse realidad. A lo largo de todo el proceso, la gente no podía entender a los norcoreanos. John Foster Dulles, embajador itinerante de Truman en Asia Oriental, dijo que no podía comprender qué es lo que mantenía a esos soldados al pie del cañón. Quizás estaban drogados o tal vez los soviéticos habían encontrado la manera de programarlos, pero en realidad estaban luchando y dando la vida por su patria, por la unificación de su patria. Los norcoreanos, a mediados de julio, habían realizado un ataque en pinza bajando desde el norte por la costa este y adentrándose en el suroeste y a lo largo de la costa sur. Si los marines no hubieran desembarcado en ese momento y hubiesen endurecido los frentes, habrían perdido la guerra. Formaron lo que llamamos el perímetro de Pusan, que básicamente se consideraba el último punto de la península para establecer una posición defensiva. Atrapados en el fuego cruzado entre el avance de las tropas norcoreanas y las fuerzas de la ONU, se encontraban cientos de miles de refugiados coreanos que ahora abarrotaban las carreteras entre Seúl y Pusan. Mi padre y mis abuelos tuvieron que caminar a pie la distancia desde Seúl a Pusan. Es la misma distancia andando desde Washington, D.C. a Nueva York. Mis abuelos me contaron que cuando estalló la guerra, corrieron hacia el perímetro de Pusan y la familia se dividió. Mi abuela se fue con mis tías y mi abuelo se fue con los chicos, mi tío y mi padre, e incluso perdió a uno de mis tíos durante el traslado a Pusan. Para las tropas de la ONU, ya superadas en número y desbordadas por el creciente ejército norcoreano, la crisis de los refugiados representaba otro desafío. Soldados norcoreanos que se escondían entre los campesinos para traspasar las líneas enemigas. Se temía a los refugiados. Eso creó un gran dilema moral entre los soldados estadounidenses. Ves un montón de refugiados y piensas que puede haber norcoreanos escondidos entre ellos. ¿Les disparas o no? En algunos casos, las fuerzas estadounidenses disparaban y sacrificaban a los refugiados presas del pánico. Éramos unos campesinos pobres. Vivíamos en el campo alejados. Un día los soldados estadounidenses nos dijeron que si queríamos vivir debíamos irnos. Jang Hee-suk tenía 13 años en julio de 1950 cuando la guerra llegó a Imgeri, un pequeño pueblo agrícola situado a 160 kilómetros de Seúl. Alrededor había unos hombres muy altos, soldados estadounidenses. Teníamos que reunirnos o, de lo contrario, nos dijeron que nos dispararían. Las tropas de la Primera División de Caballería obligaron a los habitantes de las aldeas de la zona a evacuar y tomar la carretera principal hacia el sur. Todos los refugiados de Imkerri se vieron obligados a dejar sus hogares y seguir a los soldados estadounidenses en mitad de la noche. La familia de Chang Kudo era de la misma zona que Jan, y sus padres y hermanos estaban entre los cientos de refugiados que fueron trasladados por las tropas estadounidenses a un lugar llamado No-gun-ri. Mientras los refugiados se reunían en las vías del tren cercanas, los aviones estadounidenses empezaron a dar vueltas y luego abrieron fuego. Los aviones llegaron y nos estuvieron sobrevolando durante bastante tiempo. Entonces, ¡boom!, empezaron a disparar. Los refugiados corrieron a protegerse bajo un paso colocado sobre las vías del ferrocarril y fueron tiroteados durante 3 días y 3 noches por el 7º de Caballería. Entre ellos había temidos soldados norcoreanos. Jang Hee-suk, rodeada de víctimas, se escondía bajo la falda de cáñamo de su madre cuando oyó a su tío gritar de dolor. Abrí los ojos y pregunté, ¿mi tío está muerto? Entonces algo me golpeó en el ojo. Me dio y se me fue la cabeza para atrás, así, y algo se cayó.
Se me había salido el ojo, así que le dije a mi madre, «Mamá, sácamelo, quítame el ojo. Tienes que sacarme el ojo para que pueda agacharme y sobrevivir». Pero a mi madre le habían dado muchísimas veces. No podía soportarlo más, así que lo cogí y tiré de él. Y al hacerlo se rompió. Podía oír cómo se iba rompiendo. Y luego lo tiré. De la familia directa de mi padre, asesinaron a su hijo de 5 años, Go-fil Chung, mi hermano mayor, y a Go-hee Chung, mi hermana mayor, que tenía 2 años. Mis padres perdieron a un hijo y a una hija. Todas las guerras son horribles. Pero la guerra de Corea, entre las guerras de Estados Unidos, fue la que mayor proporción de bajas civiles causó. Fue una guerra muy sucia y eso también desmoralizó a los soldados estadounidenses. No sabían muy bien por qué luchaban y se vieron obligados a hacer cosas que no hicieron en la Segunda Guerra Mundial. A medida que pasaban las semanas, las tropas de la ONU veían que iban cayendo más y más en la trampa. Esta guerra, que supuestamente se trataba de una mera formalidad, se estaba convirtiendo en un verdadero baño de sangre donde se permitía cualquier tipo de atrocidad. A principios de agosto, hubo una masacre de soldados estadounidenses capturados por los norcoreanos cuando estos últimos abandonaban la cima de una colina, la colina 303. Ataron y dispararon en la parte posterior de la cabeza a 30 prisioneros estadounidenses. Las fotos de este hecho se publicaron en el periódico Stars and Stripes, que llegó a manos de los soldados de Corea, algunos de los cuales recortaron la foto y la colocaron en el interior de sus cascos. Cuando sucede algo así, algunos hombres se creen con la legitimidad de hacerle lo mismo al enemigo. Capturábamos a unos 15 o 20 enemigos y mandábamos a 1 o 2 hombres para escoltar a estos prisioneros de guerra a la parte de atrás. Yo les decía que, si trataban de alejarse, abrieran fuego con sus ametralladoras y rifles, que no los dejaran escapar. Se iban durante unos 10 o 15 minutos y entonces escuchábamos los disparos de ametralladora. Mientras las bajas seguían aumentando a lo largo del verano de 1950, el ejército norcoreano mantenía su ventaja. Already America has suffered 500 casualties 5 short years after a global war. Americans again pay in blood. El comandante de las Naciones Unidas, General MacArthur, estaba acostumbrado a luchar contra las cuerdas. Desde su cuartel general en Japón, elaboraba en silencio un plan para un contraataque audaz que creía que podría derrotar al ejército norcoreano. Esperaba utilizar el factor sorpresa y atacar a las fuerzas comunistas por la espalda, para lo cual desembarcaría en el puerto de Incheon y les cortaría las líneas de suministro. Con mareas extremas y una costa poco profunda con acantilados escarpados, el puerto de Incheon era un punto de alto riesgo para la invasión. Precisamente esa era la razón por la que MacArthur creía que funcionaría. Nadie creyó que fuera práctico. Todo el mundo estaba en contra porque era muy poco práctico. El tiempo para desembarcar los vehículos era muy limitado. Solo tenían unas pocas horas. Pero MacArthur realmente creía que, debido a su impracticabilidad, los norcoreanos no lo defenderían. Los jefes del Estado Mayor Conjunto creían que no era una buena idea, pero estaban en una posición extraña. Básicamente, MacArthur era políticamente intocable y no había nadie en la cadena de mando militar que le dijera a MacArthur no. Creo que mucha gente le dijo que no podía hacerlo. Pero cuanto más le dices eso a alguien como MacArthur, más aumentas su resistencia al cambio. Cuanto más le digas que no haga algo, más probable es que lo haga. Cuando subimos al barco no sabíamos a dónde íbamos.
En el océano nos dijeron que íbamos a Incheon para hacer un desembarco. No creo que supiera lo suficiente como para estar asustado. Había una marea de 8 metros y teníamos que entrar con la marea alta. Se tarda mucho en llevar a tierra una división entera. Así que estaba bastante nervioso, como es natural. El 15 de septiembre, 70.000 soldados estadounidenses echaron el ancla frente a la costa coreana, a la espera de que subiera la marea y MacArthur ordenara el ataque. Nadie sabía lo que les esperaba una vez que llegaran a la orilla. Un almirante dijo que si redactábamos todas las cosas que podrían dificultar una operación anfibia, Incheon las tenía todas. Las mareas eran malas, el puerto estaba lleno de barro, y quién sabía cuántas armas habría colocadas allí. El teniente Richard Kerry lideraba un pelotón de marines ese día, cuando a las 5 de la tarde, MacArthur le dio a su unidad la orden de atacar. Solo teníamos un par de horas antes de que oscureciera. El único lugar por donde podíamos entrar era una ensenada, y cuando llegamos allí estaba rodeada de alambre de espino. Empecé a cortar el alambre. Un francotirador me disparó en la radio y me cayeron los trozos sobre el hombro. El hombre que tenía enfrente recibió una bala justo entre los ojos. Nos dispararon cuando llegamos a la playa, pero no creo que nos estuvieran esperando. A pesar de la resistencia inicial, cuando una ola implacable de soldados desembarcó en la costa, la ventaja cambió de bando rápidamente. Por la noche, las fuerzas de la ONU y Corea del Sur ya habían asegurado la playa y se dirigían al este para cortar las líneas de suministro norcoreanas. Increíblemente, MacArthur había cogido a los norcoreanos por sorpresa. Su apuesta había dado sus frutos. Fue un ataque tan osado que cambió por completo el rumbo de la guerra. Hasta ese momento, Estados Unidos y los surcoreanos habían perdido mucho, pero ahora de repente iban ganando. Oímos los sonidos de la artillería del desembarco de Incheon, pero supimos toda la información gracias a las emisiones de La Voz de América. Los días en los que recibimos las noticias estuvieron llenos de esperanza. Estábamos convencidos de que las fuerzas estadounidenses volverían y nos ayudarían. Era una operación muy arriesgada y la llevó a cabo sin ningún problema. Por ello, MacArthur era considerado una especie de dios. De un solo golpe, MacArthur había cimentado su reputación de genio militar. El rumbo de la guerra había cambiado y las tropas norcoreanas retrocedían a prisa al paralelo 38. En solo 2 semanas, Seúl volvió a estar en manos de Corea del Sur y el presidente Ri fue restituido al Capitolio. MacArthur y sus fuerzas ahora estaban situadas en el paralelo 38, con tropas descansadas, una fuerza aérea superior y más energía. The United Nations Man of the Hour, General MacArthur, with the capture of Seoul, will have the communist aggressors between a crushing millstone. MacArthur had planned one daring masterstroke and turned the whole tide of battle. Se produce una drástica alteración de la situación militar. De repente, los estadounidenses y los surcoreanos están al límite de cruzar el paralelo 38 y entrar en el norte. Y obviamente, los líderes militares quieren aprovechar la situación. Con el rumbo de la guerra cambiando tan drásticamente, el general MacArthur vio una oportunidad para extender el conflicto a Corea del Norte. No solo le permitiría unificar la península en nombre de la democracia, sino que asestaría un golpe decisivo contra el comunismo en Asia. La agresiva visión del mundo del general siempre estuvo en desacuerdo con las ideas del presidente Truman de contención y guerra limitada. Pero con el éxito de MacArthur en Incheon, Truman de repente vio una oportunidad. MacArthur dice: «Dadme solo un poco más de tiempo y podré poner fin a esta guerra. Puedo conquistar o destruir las fuerzas norcoreanas». Truman, quien semanas antes estaba preocupado porque le acusaran de perder más terreno ante los comunistas, pensó: «Puedo hacer algo que ningún presidente anterior haya hecho jamás. Puedo recuperar el terreno de los comunistas».
El 7 de octubre de 1950, las tropas de MacArthur irrumpieron en la frontera. Las victorias llegaron rápidamente, y las fuerzas de la ONU persiguieron a los remanentes del ejército norcoreano y continuaron abatiéndolos desde el cielo. La gente se encendía puros por todo Washington y Seúl cuando las tropas estadounidenses marcharon por la península en octubre de 1950. MacArthur llegó a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, se bajó del avión y dijo: ¿Dónde está Kim Bak-tu? ¿No ha venido a saludarme? Refiriéndose, por supuesto, a Kim Il-sung. Solo 2 meses después de que las tropas de la ONU se enfrentaran a la aniquilación en Pusan, su bandera ondeaba sobre la capital de Kim, Pyongyang. Ya habíamos ocupado Pyongyang. No nos enfrentamos a mucha resistencia de los coreanos. Parecía que se avecinaba un golpe devastador contra el comunismo. Las fuerzas de MacArthur avanzaban a toda velocidad. Cada día se acercaban más al río Yalu, la frontera de Corea del Norte con China. MacArthur argumenta que necesita que las fuerzas estadounidenses lleguen hasta el río Yalu para arreglar la situación rápidamente. Pero la administración de Truman en Washington, que se enfrentaba a fuertes ataques republicanos por considerar que la administración demócrata había sido ineficiente en Asia, no le dijo que no a MacArthur. Decirle que no a MacArthur se estaba volviendo cada vez más difícil para Truman, un presidente impopular del cual pensaban en casa que no había gestionado bien la guerra de Corea. Pero bajo la necesidad de que su general le ofreciera garantías sobre el futuro de la guerra, Truman convocó una reunión. Como MacArthur no iba a viajar más de medio día desde Tokio, Truman voló a la isla Wake, en el Pacífico, donde lo recibió su general no con un saludo tradicional, sino con un apretón de manos civil. MacArthur había estado exagerando su autoridad durante muchos meses. Celebraba conferencias de prensa y hablaba muy a menudo como comandante de las Naciones Unidas y no informaba directamente al presidente de los Estados Unidos. Entonces Truman vuela hasta la isla Wake, en el Pacífico. Truman, basándose en las repetidas afirmaciones de MacArthur, esperaba que la guerra estuviera casi acabada y que Corea fuera liberada. Le pregunta a MacArthur: si las tropas estadounidenses se acercasen a la frontera, ¿los chinos entrarían en guerra? Y MacArthur responde que no se atreverían y que si lo hacen, los aniquilará. Estábamos entusiasmados. MacArthur lo soltó, dijo: vamos hasta el río Yalu, probablemente directos a China. Así que estábamos muy entusiasmados. Pensamos que iba a ser el final, que íbamos a ganar la guerra en ese momento. MacArthur les asegura que la guerra casi ha acabado y afirma que los soldados estadounidenses estarían en casa en Navidad, que la guerra está acabando. Cuando las tropas estadounidenses celebraron su cena de acción de gracias, pensaron: solo queda un mes para Navidad y podremos volver a casa. Una victoria final y ya se vislumbraba el fin de la guerra. A finales de noviembre de 1950, 100.000 soldados de las Naciones Unidas detuvieron su avance y se asentaron en las colinas y valles helados que rodeaban el embalse de Chosin. Allí disfrutaron de una cena caliente de acción de gracias, cortesía de la Casa Blanca de Truman. Nos atrincheramos en las colinas de arriba. El cuartel general había contratado a cocineros y celebramos nuestra cena de acción de gracias. No tenían bandejas para servir la comida, así que se me ocurrió quitarle el forro al casco y usarlo de plato. Me comí la cena del Día de Acción de Gracias de 1950 en un casco. Luego nos movimos de donde estábamos atrincherados después del Día de Acción de Gracias y subimos por Yudam-li. Fue entonces cuando se desató el infierno. Las fuerzas de la ONU habían caído en una enorme trampa colocada por los chinos.
MacArthur parecía haber calculado mal. El ejército de Mao había entrado en la guerra. Atacando por la noche para mantener el elemento sorpresa y evitar el bombardeo aéreo, cientos de miles de soldados chinos irrumpieron en el frente en una arrolladora demostración de fuerza. Más de 200.000 chinos logran infiltrarse a través del río Yalu. Cuando toman por sorpresa a los estadounidenses, se encuentran básicamente rodeados y en lugar de luchar por lograr la victoria, luchan por salvar sus vidas. Se oían cornetas y gritos. Los chinos avanzaban hacia nosotros en hordas. Nos superaban en número, probablemente 5 o 10 a 1. Su único propósito era aniquilar a la primera división de marines. Cuando vinieron, llegaron en oleadas. Una ola, otra. El sargento del pelotón y yo estábamos juntos en una trinchera. Se pasó la noche sacando las granadas y pasándomelas. Contaba 1001 y 1002 y las lanzaba. Lancé 3 cartones de granadas esa noche. Era una noche muy fría, Dios, hacía muchísimo frío. Estábamos a unos 10 grados bajo cero. No podíamos disparar las ametralladoras porque estaban atascadas y no funcionaban bien. No podíamos usar la artillería. Los tanques no se movían. Los vehículos estaban congelados e inmóviles. Estábamos indefensos. Hacía mucho frío. Teníamos que encender un fuego. Cogimos los cadáveres de los soldados surcoreanos y del Ejército Popular de Corea. Los apilamos en un círculo e hicimos un fuego en el centro. Muchos de esos soldados se hicieron a la idea de que iban a morir de un modo u otro. Iban a morir por una bala china o un proyectil de mortero o congelados. Así que era cuestión de cuánto tiempo podían aplazarlo. Homer Garzai, el 7º de caballería del ejército, estaban al oeste de Chosin combatiendo a 2 enemigos, los chinos y el frío. Se nos agrietaban los dedos al intentar cerrar la mano del frío que hacía. Cogíamos las mantas y los sacos de dormir viejos y los cortábamos en tiras para envolvérnoslos alrededor de los pies y así evitar que se nos congelaran. Hacía tanto frío que, tras matar a un hombre, no pasaban más de 4 o 5 minutos hasta que se congelaba. Si nos quedábamos un rato en la misma colina, podíamos coger los cadáveres de los chinos y coreanos totalmente congelados y apoyarlos de pie contra los árboles. Cuando veías el cadáver de uno de esos marines congelados, era muy triste. Asomaban brazos y piernas por todos lados. No había duda de que estábamos en guerra. Es difícil describir cómo era realmente. Había que tener cuidado con la forma en que los recogías. Porque, por ejemplo, si los cogías por el brazo, se lo podías arrancar. No había más opción que retirarse. Durante 10 días, las tropas de la ONU lucharon para salir del embalse y sufrieron 18.000 bajas en el camino. La estrategia estadounidense en esta guerra se basaba en avanzar y atacar. Pero cuando los soldados vieron que no podían atacar, de hecho todo lo que podían hacer era retirarse y huir para salir con vida, fue sumamente desorientador. Para muchos de estos soldados este era su primer combate. Nunca habían visto nada así, nunca se habían enfrentado a las cuestiones básicas de vida o muerte. Nos dijeron que nos pusiéramos firmes cuando fuéramos a entrar en Hagaruri,
que entráramos como verdaderos marines, que cantáramos el himno del cuerpo de marines con entusiasmo. Y... El rumbo de la guerra había vuelto a cambiar. Las tropas de la ONU se vieron obligadas a retroceder hasta debajo del paralelo 38, y en pocas semanas Seúl había caído ante las fuerzas de Corea del Norte y China. Los sangrientos combates en Seúl y sus alrededores harían que la capital cambiara de bando 4 veces. Las cosas habían dado un giro inesperado. Nadie sabía ya cómo poner fin a la guerra. Al ver que la lista de muertos estadounidenses crecía cada día, el propio presidente Truman parecía cada vez más convencido de que nunca encontraría una salida para esta pesadilla con armas convencionales. Nadie había hablado seriamente sobre el uso de armas atómicas en Corea hasta finales de noviembre y principios de diciembre de 1950. Cuando las fuerzas estadounidenses huían para sobrevivir tras la entrada de China en la guerra, al público se le ocurrió preguntarse cómo podían perder contra Corea del Norte y China, cuando en realidad ellos tenían la bomba y los otros no. En la prensa, el general MacArthur dejó claro que creía en la expansión del conflicto a China. Y en la sala de guerra, planeaba el uso estratégico de bombas atómicas. MacArthur quería una guerra sin restricciones. Quería emplear 24 bombas atómicas. En diciembre de 1950 dijo que quería 24 bombas atómicas para establecer un perímetro de radiación a lo largo del río Yalu usando cobalto, que tiene una vida media de 90 años, y así los dos lugares estarían separados durante mucho tiempo, por generaciones venideras. En noviembre del 50 le preguntaron a Truman sobre el uso de armas atómicas y respondió que tendría que considerarlo. Esa fue la primera mención que hizo. Así que la siguiente pregunta fue, ¿quién va a determinar si se van a usar o no bombas atómicas? Truman respondió sin pensarlo muy claramente, la decisión la tomará el comandante en el campo. Todos cayeron en la cuenta de que el comandante en el campo era Douglas MacArthur. Harry Truman acababa de anunciar que podían usar bombas atómicas en Corea y que Douglas MacArthur iba a tomar la decisión. ¡Madre mía! ¿En qué nos hemos metido? Estados Unidos había afirmado que podría derrotar al enemigo en cuestión de semanas. Ahora se encontraba atrapado en un conflicto cada vez más letal. Ante el riesgo de una escalada nuclear, el planeta entero tenía la vista puesta en Corea. Apenas 5 años después de la rendición de Japón, el mundo parecía estar de nuevo al borde de una nueva guerra mundial.